Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial de las manos de NASA. Seguimos con Navidad. Hoy los invito a que hagamos juntos este hermoso gnomo. Si te interesa este hermoso muñequito, acompáñame. Para este proyecto vamos a empezar elaborando los moldes. Yo les voy a anexar los moldes que yo hice, claro que sí, con mucho gusto, pero me gusta también que la gente aprenda a hacer sus moldecitos para que cuando tenga que hacer un gnomo más grande o un gnomo más pequeñito, pues tenga idea de cómo es que se saca el molde. Entonces, primero yo tengo que determinar qué tan grande quiero mi gnomo. En este caso yo voy a hacer un gnomo de más o menos 30-32 centímetros. Entonces vamos a hacer primero el molde del cuerpo. Entonces, necesito una hoja o un pedazo de cartulina que tenga 30 centímetros de largo. Tengo que definir también qué tan gordito lo quiero. Generalmente uno lo hace un poquito o la mitad o un poquito por debajito de la mitad del alto. Entonces, en este caso, de ancho va a tener 15 centímetros. Entonces vamos a coger nuestro pedazo de cartulina o nuestra hoja y la vamos a doblar por toda la mitad. Y vamos a medir, como ella tiene 30 de alto, vamos a medir por toda la mitad, perdón, acá en la parte de abajo, vamos a medir 7 centímetros y medio en este caso, o 8, de el ancho que yo quiero el molde, el gnomo. Entonces vamos a hacer una marquita allí y vamos a hacer una raya entre esa marquita y donde finalizan los 30 centímetros. Entonces me va a quedar una especie de triángulo. O sea, si yo lo hubiera marcado por el otro lado, me hubiera quedado un triángulo. Pero como este triángulo yo lo veo muy delgadito acá arriba y yo no quiero mi gnomo delgadito, sino gordito, entonces yo voy a marcar la mitad, sigo con doblado, marco la mitad, que en este caso serían 15 centímetros, porque él va a ser de 30, y hago una marquita ahí donde dan los 15. ¿Sí? Allí donde hice la marca, voy a hacer una línea, voy a hacer, perdón, un punto de 2 centímetros y medio. Acá. ¿Sí? ¿Ven? Acá. De aquí de donde marqué los 15, me voy hacia acá y marco 2 centímetros y medio. Y allí voy a hacer una especie de curva que llegue hasta abajo sin aumentar acá, porque él va a ser de 15 centímetros. Entonces voy a hacer así una especie de curvita. Si tienen de esas reglas de modistería, se pueden aprovechar de ellas. Y acá al final donde está la punta voy a hacer una especie también de curvita para que el gnomo no me quede arriba puntudo, sino como medio redondito. Igual esto no se va a ver, pero para que se acomode mejor cuando pongo el gorrito. Entonces, allí donde marqué, vamos a cortar el molde. Entonces, así me va a quedar el molde. Acá, yo ya lo tengo en cartulina. Entonces, mire, la punta quedó redondeadita. Y acá es donde se le hace la amplitud. Entonces, aquí ya está mi molde. Si ustedes miran, bueno, la hojita era un poquito más cortica, pero yo la trabajé como si fuera de 30 centímetros. Mire, empata parejo con el molde que yo hice. O sea que les va a quedar igualito al que yo hice. Entonces, este va a ser el molde del cuerpo. Vamos a hacer, entonces, vamos a hacer el molde de los brazos.
Para el molde del brazo, voy a coger una hojita y también voy a definir, primero, cómo quiero el brazo y segundo, qué tan gordo quiero el brazo. En este caso, para este gnomo, ustedes lo pueden hacer de más o menos 3 centímetros de ancho. Y si lo quieren recto o si lo quieren curvito. Entonces, vamos a marcar acá en la hojita 3 centímetros. Vamos a hacer una línea de 3 centímetros. Así. Pero como yo no lo quiero recto, sino que yo lo quiero curvo, y el brazo debe medir, si el gnomo tiene 30 centímetros, el brazo lo hacemos de la mitad del tamaño del gnomo. O sea, en este caso él tiene 30, o sea que lo vamos a hacer de 15 centímetros. Entonces yo voy a marcar aquí 7 centímetros y medio. Acá serían los 15. Entonces, aquí donde estos son 15, aquí, de aquí a acá me van a dar 15 centímetros. Pero yo lo quiero medio curvito. Entonces, ¿qué hacemos? Acá vamos a hacer una curvita. Puede ser a mano alzada, puede ser con un moldecito de un botón, de una moneda. Vamos a hacerlo redondito. Pero yo, como les dije, lo quiero curvito. Entonces, aquí donde está la mitad, voy a hacer una raya. ¿Qué tan curvo lo quiero? Entonces acá hago una raya, pero es de aquí para acá, me tiene que dar exactamente 3 centímetros. Los mismos 3 que va a quedar acá, me va a quedar acá. Entonces voy a marcar 3 centímetros acá, 3 centímetros acá, y lo uno, esos 3 centímetros con este punto. Ahí me va a quedar la curva. Esta es la curvita del brazo, la curvita del brazo. Entonces, de aquí a acá mido 7 centímetros y medio que me faltan para poderle dar el largo. Marco 7 y medio acá. Y acá, obviamente no va a quedar de 7 y medio, sino que lo emparejo con este. Y acá hago la curvita. Por eso les digo, la pueden hacer a mano alzada, no hay problema. Vuelvo y repito. El brazo del gnomo tiene la mitad del largo del gnomo. En este caso, nuestro gnomo va a ser de 30 centímetros, el brazo va a ser de 15. Lo quiero no muy gordo, sino como ajustado al tamaño del gnomo, entonces se lo voy a hacer de 3 centímetros de ancho. Si él fuera más alto, de 40, lo podría hacer hasta de 4. En gnomos más altos, de 50 centímetros, máximo 5 centímetros de ancho el moldecito. Entonces, marco los 15, pero yo no lo quiero recto, yo lo quiero curvito. Entonces, divido el molde en dos, los 15 centímetros y me da 7 centímetros y medio. Ahí hago una línea en el sentido que quieran, o sea, qué tan curvo lo quiera. Si yo lo quisiera más así, entonces lo haría más acá. Pero como no lo quiero tan curvo, sino ligeramente curvo, entonces hago una línea. De esa línea trazo otra a los 3 centímetros, porque este ancho debe ser igual al ancho de acá. Entonces marco 3 centímetros y de aquí a donde finaliza, me va a dar los 7 centímetros. Tengo que marcar los 7 centímetros y medio para completar que todo el bracito me dé 15. Y hago otra línea acá y la emparejo con esta. Acá no me va a dar 7 y medio, porque si yo marco los 7 y medio, pues el bracito me va a quedar como torcido. Y no. Entonces yo emparejo y hago una curvatura y ahora sí corto el molde. Cuando voy a cortar aquí en la unión de las dos líneas, con la tijera hago una ligera curva. No la corto recta, sino medio curva. Y lo mismo hago acá. Cuando llego acá, miren, hago una ligera curvita con la tijera para que me quede el codo redondito, no me quede puntudo. Y acá, pues miren, el molde me queda así. Curvito acá y ligeramente curvo en los codos. ¿Cuánto mide de acá a acá? 15 centímetros.
Entonces, este es el molde del brazo. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el molde del sombrero. Lo voy a hacer acá en una hojita para que me entiendan, pero el molde del sombrero, pues lo deben hacer en una cartulina más grande, porque esta hojita no me va a alcanzar para ese gorrito. Entonces, volvemos. Nuestro muñeco mide 30 centímetros. Entonces, el gorro debe medir una medida de alto, como es un gorrito en punta como el de Papá Noel. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el gorrito sube, vamos a dibujarlo acá, que ese es el gorrito sube, pero él tiene una curva acá, donde baja, ¿sí? Sí, está el gorrito, pero él voltea acá y cae. Entonces, tengo que hacer toda esta medida para que me dé. Entonces, de aquí, nuestro gnomo mide 30 centímetros. Entonces, de aquí a acá, debe medir más o menos entre 15 y 17 centímetros. ¿Y qué tanto quiero yo que baje? Que descuelgue. En este caso puede descolgar también los mismos 17 centímetros o 18 centímetros. Entonces yo sumaría 17 y si quiero que baje 18, sumaría 18. Entonces esto me da 35 centímetros. Entonces de estos 35 centímetros es que debo hacer el gorro. Entonces yo voy a marcar, pues en este caso la hoja no me va a dar, marco 35 centímetros, tengo un cuadrado y marco 35 centímetros. Entonces marco los 35, entonces digamos que acá me da 35 centímetros. ¿Y qué voy a medir? En la mitad del molde, miren, si yo doblo el molde a la mitad, mido acá la mitad, este me da 13, entonces lo voy a multiplicar por 2, que serían 26, y le voy a aumentar 6 centímetros. Siempre le aumentan 6 centímetros. ¿Por qué 6? Porque necesito para la costura y necesito para que el gorrito me permita meter allí la puntica de los brazos. Entonces le voy a aumentar 6 o 7 centímetros, no hay ningún problema. Entonces vamos a ver. En la mitad me dio 13 centímetros. Por 2 son 26. Más 6 son 32 centímetros. ¿Sí? Tengan allí, voy a anotar acá 32 centímetros para que lo tengamos pendiente. Entonces aquí me da 35. Entonces yo voy haciendo un semicírculo como si fuera a hacer una falda campana. Vamos a marcar acá. Acuérdense que estoy marcando menos porque pero ustedes van a marcar lo que les estoy diciendo. Ven aquí 35, 35, 35, 35 y 35. Acá tenemos 32 centímetros, ¿se acuerdan? ¿De dónde voy a poner esos 32 centímetros? Aquí. Yo voy a ir midiendo esta curva que estoy haciendo. La voy a ir midiendo suave, suave, hasta que me dé los 32 centímetros. Entonces digamos que me dio aquí. Entonces ahí donde me dio, voy a poner la regla entre la punta y la marca. Y me va a quedar así un conito. Entonces voy a cortar en mi conito. Y me va a quedar un cono así. Y este es el gorro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar el gorro a la mitad. Aquí.
Y aquí en este doblez del molde vamos a subir 2 centímetros y vamos a marcar acá 2 centímetros. Aquí vamos a hacer una curva. ¿Esta curvita para qué es? Para que yo le pueda meter la nariz al gnomo y pegarla allí. Entonces vamos a hacer esta curvita. Y me va a quedar en la mitad así. Ahí vamos. Bueno, entonces ya tenemos el molde del cuerpo, del brazo y del gorro. Entonces ahora sí podemos hacer nuestro lomo. Entonces acá tengo mis 3 moldes. El del cuerpo, el del gorro y el del brazo. Nos va a faltar un moldecito que es el molde de la mano, pero ya les digo cómo lo vamos a hacer. Bueno, para el molde de la manito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger ya el bracito cortado, lo vamos a poner recto allí y le vamos a dejar más o menos 3 centímetros. Ajá, 3 centímetros. Aquí me da 3 centímetros. Pero yo necesito que la manito, la telita me permita doblarle un poquito. Entonces, vamos a aumentarle unos 2 centímetros o centímetro y medio. Entonces, a partir de ahí va la mano. O sea, 3 centímetros, que es lo que va a meter aquí, que es lo que va a meter en el bracito. Y otros 2 centímetros, que es lo que me va a permitir a mí doblar el guantecito. Digamos que es una especie de guante que me va a permitir a mí doblarlo hacia adentro. Entonces aquí, centímetro y medio. Entonces acá tiene 3 centímetros y aquí tiene 1,5. A partir de aquí voy a dibujar la mano. La podemos dibujar a mano alzada, no hay ningún problema. ¿Por qué uso el molde? Porque acuérdense que la mano va a entrar sobre el bracito. Entonces voy a dejarle medio centímetro para acá y medio centímetro para acá. Y ahí voy a empezar a dibujar el dedito pulgar y el resto de la manito. Y bajo me tiene que dar ahí donde dice la marca. Este es el bracito. Entonces, ¿qué lo quiero más curvito? Pues le hago más curvito. ¿Qué lo quiero más chatico? Pues lo hago más chatico. Ya es como a ustedes les gusten las manos. Entonces, ¿cómo lo voy a cortar? Desde aquí, de donde dice la marca. Entonces, corto la manito. Y acá lo corto rectico. Entonces, aquí me quedó la mano del gnomo. Esta partecita, cuando lo cosa, esta parte me va a quedar la mitad así. Entonces, él va a entrar aquí en el bracito y me va a quedar, a ver, pongamos que el bracito es así, así, bueno, así. Va a entrar acá, entonces va a quedar la manito del gnomo así. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer nuestro gnomo. Bueno, para hacer el cuerpo, ¿qué vamos a necesitar? Yo en este caso, yo quito este desorden de aquí y podemos trabajar. Ya. Voy a usar, bueno, acá en Colombia se llama suavetina, es una tela suavecita, pero lo pueden hacer en polar. Lo ideal es que la tela medio estire, que no sea pues una elongación muy amplia. Miren, la suavetina es muy poquito lo que estira, pero pues es lo que me va a permitir a mí hacer el gnomo. Y me va a quedar precioso nuestro gnomo. Bueno. Hay otra pieza que necesitamos, pero no se van a estresar, que ahorita la buscamos. Entonces vamos a doblar nuestra tela de tal manera que el ancho, este es el doblez, no importa dónde quede el doblez, que el ancho me dé un poquito más del ancho del molde. Acuérdense que el molde abajo tiene 15 centímetros. Entonces yo acá miro y este me quedó de 18 centímetros, me quedó preciso. Entonces voy a poner mi molde. Doblo la tela, me queda doble porque el gnomo tiene cara anterior y cara posterior. Entonces doblo la tela en dos y pongo mi molde. Siempre trato como de economizar mucho las telas, entonces en este caso la puedo pegar
aquí más o menos a medio centímetro o 1 centímetro. Acá, entonces la tengo allí. Lo voy a marcar sobre la tela. No se van a estresar con lapicero porque esto como hay que coserlo, no se va a ver la costura porque la costura va a quedar por dentro. Entonces marco mi molde allí. Y así me va a quedar. ¿Listo? Necesito alfileres para poderlo coger. Ahí no voy a mover la tela por nada del mundo. La voy a dejar allí bien. Le voy a poner alfileres abajo. Muchos, muchos, muchos alfileres le vamos a poner. Para que no se nos vaya a mover esa telita. Pues muchos, muchos. Vamos a ser amplios con los alfileres. Muchos, muchos, muchos. Bueno, cuando ya tengo todos los alfileres puestos, vamos a cortarlo. ¿Pero por dónde lo vamos a cortar? Lo único que vamos a cortar por la línea es la parte de abajo. Es el único que vamos a cortar. El otro vamos a cortar hasta acá. Listo. Y nos va a quedar así. Solo por la línea de abajo lo corto por donde yo marqué la línea. El resto, mire, acá hay más o menos como 1 centímetro, un poquito más de 1 centímetro. En toda parte me queda espacio para coser. Entonces vamos a coserlo por toda la línea. No se preocupen, lo pueden coser a mano o a máquina, no tienen ningún problema. A mano lo van a coser con puntada seguida, bien pulidita, para que les quede bien bonito. Yo lo voy a coser a máquina y ya regreso. Bueno, entonces ya lo cosí todo alrededor por toda la marquita. Ahora sí, le podemos quitar los alfileres. ¿Listo? Aquí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recortar. Podemos recortar a medio centímetro con mucho cuidado, sin ir a cortar lo que ya cosimos, ¿no? Así, suavecito, no tenemos afán porque queremos que nuestra pieza nos quede espectacular. Y así nos queda. Acá en esta puntica le vamos a hacer unos cortecitos así muy pequeñitos para que esa curvita nos voltee muy bien sin ir a cortar la hebra. Porque ahí sí, pues nos toca empezar de cero otra vez. Listo. Entonces ya le corté acá, le hice un picadito ahí. Entonces ya lo podemos voltear. Y aquí quedó volteadito. ¿Listo? Hasta ahí va nuestro cuerpito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a armar el cuerpo. Para armar el cuerpo necesitamos otro pedacito de suavetina para la base y necesitamos aguja e hilo y necesitamos relleno. Entonces, vamos a rellenarlo y miramos cómo sigue. Entonces, para el cuerpo vamos a necesitar algodón siliconado y vamos a necesitar esto. Esto es una tablita. Yo la mando a cortar en la carpintería. Es de MDF. Muy delgadita, muy delgadita. Ella no tiene sino como 3 milímetros de ancha. Miren, es muy delgadita. Si ustedes pueden ver aquí, es muy delgadita. ¿Por qué? Porque a mí esta tablita me va a servir de base y me va a dar un muy buen soporte.
Voy a necesitar un pedacito de suavetina, de la misma con la que hice el cuerpo. En este caso marqué con un CD, marqué un círculo, porque ese círculo tiene que ser más grandecito que esta tabla. Aquí, mira. Si yo pongo mi tablita allí, me sobra alrededor de 1,5 centímetros, todo alrededor. Entonces, el CD me sirve para esta tablita. Esta tablita tiene de ancho, en este caso tiene 8 o 9 centímetros, es perfecto. Entonces, vamos a cortar nuestro círculo acá. Lo vamos a tener aquí listito. Estamos quitando cositas de la mesa. Bueno, entonces quité tantas cositas que quité el cuerpo. Entonces acá cogemos el cuerpo y lo vamos a empezar a rellenar. Primero rellenamos la puntica para que nos quede bien hechecita. Ella no se va a ver, pero sí me le va a dar soporte al sombrero. Entonces necesito que me quede muy bonita. Vamos a rellenar. ¿Qué tan apretado? Pues como a ustedes les guste. Si les gusta muy gordito, muy apretadito, pues le meten bastante relleno. A mí me gusta como término medio, digamos. Que ni muy ni tan. Pero que me vaya quedando parejito. Bueno, antes de acabarlo de rellenar, voy a coger aguja e hilo, en este caso el hilo de muñequería que yo utilizo, y vamos a pasarle una costura a todo el borde. Como ustedes saben, yo siempre que voy a hacer este tipo de piezas, hago un buen remate al principio para que cuando yo tire la hebra no se me vaya a reventar el nudo y se me venga. Le hago puntada circular por todo el borde del cuerpo, sin ajustarlo todavía, no lo voy a ajustar, simplemente lo vamos a hacer así. Utilizo hebra sencilla, pero si quieren utilizar hebra doble no hay problema. O incluso, pues si no tienen hilo de muñequería, puede ser hilo de costura, pero en ese caso sí tendría que ser doble. Porque el hilo de costura es un poquito más fácil de reventar. A las que están empezando, yo siempre les recomiendo que compren hilos de muñequería. Los hilos de muñequería, digamos que no son tan baratos. Bueno, hay varias marcas, ¿no? Hay una que puede costar $1,50. Hay unas que cuestan $1. Pero ¿qué ventaja tiene usted con el hilo de muñequería? Que un tubo de hilo de muñequería a mí me dura 2 años y yo coso bastante. Bueno, entonces vamos a rellenar. No vamos a ajustar todavía. Tenemos nuestra hebrita ahí a un ladito. Y le seguimos metiendo hasta donde yo lo quiera de gordito. Otro poquito y ya. Y ahora sí empiezo a tirar mi hebra. Bueno, empiezo a tirar mi hebra hasta que el rotico que me quede sea lo más pequeñito posible. No es que pues tienen que tirar y hasta que no se cierre, no. Miren, aquí me quedó como alrededor de 1 centímetro ese rotico. Entonces vamos a sostener y vamos a rematar muy bien. Sostengo, remato 2 veces y hasta 3. Corto mi hebra.
Y así me queda. Con la mano voy a ir aplanando aquí un poquito. O sea, si yo lo hiciera así, él casi se pararía solo. ¿Sí? Vamos a quitar nuestro algodón de aquí, que ya no lo vamos a necesitar por ahorita. Pero vamos a ponerlo por aquí a un ladito, porque vamos a necesitar ahora para los bracitos. Bueno, entonces así va mi cuerpo. Entonces acá, el surcido, ahí quedó 1 centímetro. Vamos a tenerlo allí a un ladito. Entonces vamos a coger nuestra pieza de suavetina que cortamos para la base. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a pasarle una costura alrededor. Puede ser seguida o puede ser... a mí me gusta puntada envolvente. Sí. Para los que no saben qué es puntada envolvente, yo vuelvo y empiezo. Hago un remate al principio, meto la aguja hacia mi frente, la saco y volteo la aguja de tal manera que la vuelva a meter por el frente. Siempre meto la aguja por el frente. Entonces giro, meto la aguja por el frente, vuelvo y meto la aguja por el frente, siempre por el frente. Entonces eso se llama puntada envolvente. Entonces ella me queda así. Entonces no me queda tan amontonada. Entonces así, siempre, siempre por el frente, por el frente y por el frente. Aprovecho la oportunidad para agradecerle a algunas seguidoras de mi página de Facebook y de mi página de YouTube. Los mensajes tan bonitos que me dejan de mis manualidades. Como siempre les he contado, y para las nuevas, yo no soy manualista todo el tiempo, yo soy enfermera de profesión, pero me encantan las manualidades. Mi mami era modista y entonces digamos que ella nos enseñó a valorar nuestras manos y así lo hago. Entonces muchas gracias a cada una de esas que me manda un mensaje precioso de que lo estoy haciendo bien, de que les gusta lo que hago, de que me han aprendido. Para mí es supremamente emocionante. Entonces, muchas, muchas gracias. Bueno, entonces aquí cuando yo ya pasé toda la costura, meto mi tablita. Allí. Y vamos a ajustar. Miren, vamos a ajustar bien, 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 bien ajustadito. Entonces, miren, ella va quedando planita. Entonces, vamos a ajustar bien, bien, bien. Que nos quede lo más parejito posible el centro. No porque se vaya a ver, sino porque eso me va a permitir que alrededor haya una buena zona metida y no me va, la pieza me va a quedar muy bonita. Bueno, entonces aquí vamos a rematar. Igual un remate bien rematadito para que no se me vaya a correr. Y ya, bueno. Cuando yo ya rematé, entonces miren lo que hago. Yo cojo la aguja, la meto por acá y la saco en todo el borde. O sea, la meto por acá y la saco en el borde. Ahí donde la saco, hago un rematico. ¿Por qué? Porque como voy a tirar de ella, no quiero que me hunda esto. Entonces ahí, mire, hice un rematico y ahí lo dejé. Cojo el cuerpo y pongo la tapa. Miren, aquí donde yo hice este runche, voy a poner esta tapita. La tapita me tiene que quedar bien distribuida, como en todo el centro del cuerpo. Yo no necesito pegarla, pero si ustedes quieren ponerle un poquito de silicona aquí para que les quede más segura, no hay ningún problema. Entonces la dejan así, que les quede bien, que les sobre lo mismo para acá, para acá, para acá, para alrededor de la base y ahí la van a sostener. Entonces meten la aguja cogiendo parte del cuerpo y parte del gorro, de la tapa, perdón. El cuerpo y la sacan acá y ajustan. Meten acá cogen un pedacito del bordecito del cuerpo en la maderita, cuerpo madera, cuerpo o base, para que me entiendan, y van apretando. Miren, es así, lo vamos a hacer a todo alrededor.
Por eso les digo, si quieren, como para que estén un poquito más seguras, le pueden poner un poquito de silicona y no pasa nada. Sostienen con el dedo, que les quede bien allí equidistante. Lo que cogen del cuerpo es exactamente ahí donde da el borde de la tablita. No se vayan a ir más abajo, no. Ahí donde está el bordecito, donde da el bordecito de la tablita, cogen el pedacito del cuerpo. Bueno, acá ya llegué donde empecé. Entonces voy a rematar muy bien. Quiero que es importantísimo el remate para que no se nos vaya a desbaratar la pieza. Le hago 2 veces el remate y hasta 3. Y miren, meto la aguja al cuerpo y la saco más adelante. ¿Sí? Acá la saco. Y ahí sí corto la hebra. ¿Para qué? Para que el nudo me quede adentro y no se me vea. Miren. Entonces así me quedó el cuerpo como un conito con una base firme. Si yo lo paro, él se para sin ningún problema. Me queda bien paradito. Entonces miren cómo se ve. Y si ustedes pudieran observar, miren, la puntada ni se ve. Se ve como el hundidito, pero la verdad el hilo no se ve para nada. Entonces ahí llevamos el cuerpo. Entonces vamos a hacer los bracitos. Entonces para hacer los bracitos vamos a coger un pedacito de suavetina de lo mismo del cuerpo, ¿no? Vamos a buscar por acá donde nos sirve. Bueno, vamos a doblar acá. Y vamos a coger el molde del bracito y lo vamos a marcar de tal manera que me quede 1 centímetro acá y 1 centímetro acá, porque lo voy a coser. Entonces lo vamos a marcar. Bueno, en este caso me cabe así también. Vamos a aplicar acá. Que me sobre todo alrededor, entonces lo marco. Lo fijo con alfileres. Me quedó doble, ¿no? Recuerden que es doble. Vamos a cortarlo. Miren, me sobra tela a todo alrededor. Pues acá tengo un bracito y vamos a marcar el otro. Vamos a ver si me alcanza el pedazo que cortamos acá. Como les digo, yo trato como de
economizar lo más que pueda mis telas. Entonces acá vamos a correr un poquito para que me quepa. Listo. Acá, miren, eso quedó perfecto ahí. Vamos a marcar el otro. Fijamos con alfileres. Y voy a coserlos alrededor los dos bracitos y ya continuamos. Bueno, entonces ya cosimos los brazos y entonces ahora sí retiramos alfileres. Igual que en el cuerpo, vamos a recortar más o menos a medio centímetro sin tocar la costura. Lo cosí a todo alrededor. Ustedes dirán, ¿y cómo lo va a rellenar? Pues le voy a abrir un hueco. Pero no se lo dejo al bracito, sino pues no se lo dejo en las puntas al bracito ni por ningún lado para que nos quede más bonito los bordes. Entonces cortamos un bracito y vamos a cortar el otro. Bueno, así nos quedaron los dos bracitos, entonces los vamos a dejar así encontrados y vamos a hacer un corte aquí y un corte acá. ¿Sí? Lo marcamos así para que nos queden encontraditos los brazos. Vamos a coger solo la tela de arriba y vamos a jalarla de abajo para no irla a romper. Y allí vamos a hacer un piquetico pequeñito con la tijera. Y por ese piquetico, entonces vamos a meter la punta de la tijera para separarlo de la tela de abajo, para que no se nos vaya a romper la de abajo. ¿Cuánto debe medir el rotico? Pues 2 centímetros más o menos, que ustedes vean que por ahí lo van a poder rellenar sin problema. Entonces un piquetico, alargo un poquito hacia arriba y un poquito hacia abajo. Pero me queda aquí entre el hueco y el borde de la costura más o menos 1 centímetro, centímetro y medio. Entonces ahora sí, por allí los voy a voltear. Con un palito, con la punta de la tijera sin hacerle mucha fuerza para que no lo rompan. Por ahí lo voltean y él nos queda así. Vamos a voltear el otro. Y los vamos a rellenar. Por aquí los vamos a rellenar. Entonces los voy a rellenar y ya nos vemos. Bueno, ya los rellené y con la agujita cerré los huequitos que le habíamos abierto. Y ya nos quedaron así los dos bracitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a pegarle los bracitos al cuerpo. Acuérdense, entonces este cuerpo me quedó de 26 centímetros. Porque como le metí acá para esto, pues me quedó más bajito. Pero como el gorrito me va a quedar más altico, pues eso me va a permitir que él me mida los 30 centímetros que yo quiero. Bueno, entonces vamos a marcar la mitad. En este caso son 26, o sea que serían 13 centímetros. Vamos a hacer una marquita. La podemos hacer con lapicero porque eso lo vamos a tapar ahora. Desde la punta hacia acá vamos a marcar 13 centímetros alrededor. Vamos a dejarlo ahí. Un puntico, no tiene que ser pues una raya, no, un puntico. Entonces, bueno,
Y acá vamos a marcar la mitad, entre esta costura y la de acá vamos a marcar la mitad. Entonces ahí donde marqué los 13 centímetros me da 13. Entonces serían 6,5 en la mitad. Ahí hago un puntico porque ahí es donde voy a pegar la nariz. Entonces vamos a pegar los brazos. Entonces vamos a coger los brazos por donde está la costura. Vamos a medir alrededor de 1,5 centímetros más o menos. Vamos a hacer una rayita de más o menos 1 centímetro o 1,5 centímetros a ambos lados. ¿Dónde está la costurita con la que yo cerré el bracito? Entonces allí, más o menos 1,5 centímetros. Es para que sepa dónde lo voy a montar. Ese mismo 1,5 centímetros lo voy a marcar acá, donde marqué los 13 centímetros en la costura. Entonces acá, chan y chan. Y al otro lado, en la otra costura también. 1,5 centímetros. O sea, que me quede un poquito para acá y un poquito para acá. Esta es la costura. Entonces que el 1,5 centímetros me quede 0,70 y 0,7 milímetros para acá y 7 para acá. Bueno, distribuyan el 1,5 centímetros aquí. Vamos a necesitar un hilo más fuerte que el que utilizamos para coser. Yo en este se llama que es que hilo bondeado, pero es un hilo durísimo que no lo revienta es nadie. Entonces vamos a hacerle un nudito acá. Que no se me vaya a ir. Y con una aguja larga, en este caso pues es una aguja de fasionar, pero pues cualquier aguja que tengan, una colchonera que son largotas. ¿Y qué vamos a hacer? Lo van a meter en uno de los puntos de los extremos del 1,5 centímetros que marcaron y lo van a sacar en el otro que marcaron al otro lado. Ahí van a sacar la aguja y tiran. Sin que la hebra se les vaya, van a coger el brazo. Entonces, este es el frente. Entonces, este brazo, un brazo va hacia el frente y el otro va también al frente. Así van los brazos. Entonces, cojo el que vaya para acá y aquí donde dice el 1,5 centímetros en la punta, ahí meto la aguja, la saco al otro lado, me devuelvo y por la otra punta de la línea saco la aguja. Y vuelvo y la meto al cuerpo, pero ya por el fin del 1,5 centímetros al otro lado de la costura y lo saco al otro lado también. Ahí vamos, ¿sí? Aquí cuando ya la saco, busco el otro brazo. Un momentico, saquemos hebra. No me vaya a ir esta. Ya. Acá está el otro bracito. Entonces, mirándome que el bracito me quede para el frente, donde empieza la línea, clavo la aguja y la paso al otro lado. Y me devuelvo por el otro fin de la línea. Ahí me devuelvo. Y ahí ya saco la aguja. Ahí ya puedo sacar la aguja. Y ¿qué voy a hacer? Voy a coger el nudo y la otra hebra. Me van a quedar aquí como en la axila del gnomo. Entonces ahí voy a amarrar. Muy fuerte, muy fuerte. Que me una los dos bracitos al cuerpo. Miren, yo tiro y él pega los brazos ahí. Entonces voy a amarrar. Muy fuerte. Ahí. Vuelvo y amarro. Y vuelvo y amarro. Aquí yo puedo cortar las dos hebras. Me voy a ayudar con una aguja normal para pasar las hebras al cuerpo. Entonces enhebro una de las hebras porque me quedó doble. La meto al cuerpo por cualquier parte y la saco por cualquier lado más abajo. Y esta la corto. Y lo mismo hago con la otra punta. Como el hilo es grueso, pues no me van a caber las dos hebras al tiempo en la aguja. Entonces por eso primero hago una y después hago la otra. La entierro por ahí, pero que me salga por cualquier ladito. Y saco la hebra. Y corto.
Y ahí ya me quedaron los dos bracitos pegados al cuerpo. Miren. ¿Listo? ¿Hasta ahí van conmigo? Bueno. Entonces vamos a hacer la nariz. Para la nariz, yo determino más o menos de qué grande quiero la nariz. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, no, yo quiero la nariz de 5 centímetros, entonces el molde tiene que tener casi 10 o tener 10 centímetros, pero yo corté un óvalo que de alto tenga 10 y de ancho tenga un poquito más. Este caso tiene 14. ¿Por qué? Porque como la nariz del gnomo es ovaladita, entonces yo necesito que ella me quede ovaladita. Entonces voy a cortar un óvalo de 10 por 14. ¿Cómo lo hago? Yo corto un rectángulo de 10 por 14, lo doblo en 4 y ahí hago la curva que me una el punto de acá y el punto de acá. Pues una curva no muy pronunciada para que no me quede el óvalo más o menos chatico, pues que no me quede muy, para poder hacer la nariz. Y la voy a cortar en una suavetina. En este caso es una suavetina color durazno. Yo le digo color durazno. Si ustedes van a los almacenes, ustedes la pueden pedir color piel. Pero pues como para mí las pieles son de diferentes colores, entonces esta para mí es color durazno. Entonces lo marco allí, en esta. Y lo vamos a cortar. Vamos a coger hilo blanco. Bueno, en este caso no hay problema de qué color es el hilo porque ¿qué? No se va a ver. Pero pues para que ustedes sepan. También vamos a hacerle puntada envolvente. Y la vamos a rellenar. Yo cojo un montoncito, un grandecito. Está como muy grande. Trato de envolverlo en mi mano lo más que pueda. Para que me quede redondo, o sea, me quede suavecita, no me quede con bulticos. No es fácil, hay que mover los dedos un poquito ahí, pero lo hacemos. De que se logra, se logra. Vamos apretando la hebra con el otro dedo y vamos metiendo hasta que entre.
Si vemos que nos está quedando de pronto muy gordita o algo, pues entonces le sacan un poquito. Saquémosle un poquito y volvámoslo a hacer. Y vamos ajustando hasta que el huequito nos quede más o menos 1,5 cm. Vamos a apretar allí duro y vamos a rematar. Sostengan duro con esa mano. Rematamos una vez y rematamos otra. Y ya soltamos. Ahora sí, con la punta del dedo vamos puliendo y rematamos una última vez. Y ahora sí, cortamos la hebra. Y así nos queda la naricita. Bien ovaladita, bien lisita, bien bonita. Bueno, vamos a quitar este algodón de aquí para que miremos las piecitas que nos faltan. Bueno, entonces, en este caso, yo le voy a hacer el gorro. Acuérdense que sacamos el moldecito del gorro. Yo le voy a hacer el gorro con esta, eso es como una franela de estas rayas navideñas. Entonces yo de aquí le quiero hacer el gorro. Entonces marco en esta el molde preciso como lo diseñé, preciso. Pero ¿qué hago? Como estas es rayas, entonces yo acomodo el molde de tal manera que en la parte me queden las rayas así. Bien, ¿sí? Entonces acá pongo que esta curvita me quede este filo y este filo sobre una línea para que me quede lo más parejo posible el gorro, ¿sí? Y lo corto. Ya aquí lo corté, miren, quedó así. Miren que casi lo verde que sobró acá es muy similar a lo verde que me sobró acá. Entonces así me quedó el gorro cortado. De este mismo, con este mismo molde, voy a cortar el forro. En este caso, el forro lo corté rojo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a llevar a la máquina y con el forro, supongamos que este es el forro, es que lo tengo allí, lo voy a poner por encima y lo voy a pegar por todo este borde. Primero lo voy a pegar los dos, el forro con este, lo voy a pegar por todo este borde. Bueno, entonces acá uní el forro por acá abajo, por la parte curva, miren, quedó unido. Entonces vamos a unir aquí costura con costura. Entonces me queda un cono para acá y un cono para acá. Entonces vamos a coser acá el gorro y acá hacia abajo el forro. Pero necesito que estas dos costuras aquí me coincidan. Entonces allí voy a poner un alfiler para que me coincidan estas dos costuritas. Y acá que me coincidan estos bordes. Todos el bordecito. Ponerle alfileritos ahí, no hay problema. Para que no se nos vayan a correr. Bueno. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a coser, pero yo voy a dejar aquí alrededor de unos 6-7 centímetros. Aquí sin coser. O sea, coso de aquí para acá y coso de aquí para acá. Pero este pedazo no lo coso. ¿Por qué? Porque por aquí voy a voltear el gorro. Entonces voy a pasar esa costura y ya les vuelvo a mostrar cómo va a quedar.
Bueno, entonces aquí ya le pasé la costura. Acá me quedó el huequito por donde lo voy a voltear. Pero ¿qué voy a hacer antes de voltearlo? Acá, donde está esta curvita del molde, esta, que pasé una costura, voy a hacer unos piqueticos suaves sin romper la costura para que al voltearlo no me vaya a generar problema. Entonces acá unos piqueticos suaves, acá unos piqueticos pequeños sin llegar a la costura en esa curvita. Listo. Entonces ahora sí vamos a voltear. Por aquí lo vamos a voltear. También pueden hacer el forro aparte y después lo unen en el centro, como a ustedes les quede más fácil. O sea, yo primero hago este y después hago este y los uno en el centro. Pero obviamente tienen que dejarle un rotico acá para poderlo acomodar. Ay, se me perdió el roto. Bueno, vamos a sacarle bien las punticas. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este lo vamos a meter, el forro lo vamos a meter en el otro sombrero. Y le vamos a sacar bien esta curva. Y vamos empujando este. Vamos sacándole esa punta. O sea, tratando de unir la punta del forro con esta punta de acá. Ahí tratamos, ahí tratamos. Ahí va, ahí va. Se va arrunchando acá, pero volvemos y lo estiramos y él vuelve y se conducta. Bueno, pues ahí ya quedó. Entonces acomodamos muy bien el borde acá. Y le vamos a pasar una costurita aquí, acomodando bien este bordecito, le vamos a pasar una costurita más o menos a 1 centímetro a todo alrededor para que esta parte nos quede más bonita, más prolija, más delicadita y ya nos va a quedar nuestro sombrero. Entonces miren, aquí ya le pasé la costura a este otro, miren, le pasé una costurita por todo ese bordecito. Y miren que el borde me quedó bien definido, bien delimitado. ¿Listo? Y así ya tengo mi sombrero. Entonces, si yo le pongo mi sombrero a mi muñeco, lo
meto. Mire. Le cubre los brazos. Mire, el inicio del brazo. Entonces hasta ahí vamos perfecto. Con un pedacito de lo que sobró, vamos a hacerle los puños. Entonces doblamos. ¿Se acuerdan que sacamos el moldecito del brazo? Bueno, entonces aquí con la misma tela que le hicimos el gorrito, vamos a doblar la telita y vamos a marcar el bracito. La manito, perdón. El bracito ya lo hicimos. Le vamos a marcar acá. Lo vamos a fijar con alfiler porque lo vamos a coser. Vamos a fijarlo bien con alfiler, que no se nos vaya a mover. Y le vamos a pasar la costura a todo alrededor donde marcamos. Pero como son dos bracitos, entonces vamos para acá a marcar el otro. No importa que los marquen para el mismo lado, igual cuando los cosan lo voltean, ¿no? Okay. Aquello es para aprovechar la tela. Entonces acá. Y vamos a cortar. Acá marcamos uno. Y acá marcamos el otro. Entonces vamos a ir a la máquina con estos brazos. Bueno, después de que ya cosimos los puñitos, entonces quitamos alfileres. Igual que todo el proceso, vamos a recortar ahí a escasos medio centímetro. Con mucho cuidado. Y acá donde está la curvita del pulgar, vamos a hacerle un piquetico ahí sin ir a romper la tela. La costura, perdón. Nos quedan los puñitos así. Bueno, ya ahí. Entonces acá es donde yo les digo que la primera partecita la vamos a doblar hacia adentro, hacia al revés, para que nos quede ese bordecito allí bien bonito. Entonces vamos a doblarle más o menos un centímetro, centímetro y medio hacia adentro. Así para que ese puñito nos quede bien bonito. Ahí, miren, le he doblado hacia adentro. Y ahí voy a ponerle un puntico de silicona para pegarlo, ese bordecito, igual al otro lado. En el otro bracito. Y acá. Y ahora sí, que ya lo pegamos, lo podemos voltear al derecho. Sacamos el pulgar, que nos quede bien bonito. Miren, nos quedó acá, dobladito, y se nos ve bonito. Entonces vamos a voltear el otro. Pulimos, organizamos y queda. Entonces vamos a coger nuestro muñeco, le vamos a meter el puñito, el pulgar siempre hacia arriba, ¿no? Y ahí queda.
pero vamos a ponerle un poquito de relleno para que no le quede ese guante como tan débil. Y vamos a ponerle un poquito nomás. Lo vamos a poner al fondo. Un poquito de relleno. También en el pulgar. Y ahora sí, vamos a meter el bracito allí. Cuando ya lo tengamos donde queremos, lo hemos ajustado bien, podemos con una costurita pegarlo. En este caso, pues yo lo voy a hacer con un puntico de silicona acá. Sostenemos bien y ponemos un punto de silicona al otro lado. Y ahí nos quedó la manito. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Vamos a meter un poquito de relleno. En el pulgar. Y ahora sí, vamos a meter el bracito. Miramos que nos queden igual, más o menos. Si ustedes notan, yo solo tengo los brazos pegados al cuerpo con la costura. Pero ahora lo vamos a ajustar con un poquito de silicona, pero ahorita, no se aceleren. Vamos nuestro relleno de aquí que no nos estorbe. Y nos vamos para la barba. En la barba yo voy a utilizar, en este caso, un peluche pelo largo. Este se llama conlures, estas partecitas brillantes. Miren que no es un pedazo grande, es un pedazo pequeñito que yo tengo. Y he cortado una especie como de corazón que de aquí a aquí mide, ¿se acuerdan que la mitad de él son 13 centímetros? Entonces esta mide 13 centímetros la mitad. Entonces la corté y así como está lo voy a marcar sobre el peluche. Bueno, la barba yo la puedo cortar redonda abajo, tipo corazón como las que le marqué, o incluso alguna gente la corta ligeramente cuadrada abajo, como ustedes quieran. ¿Cuánto tiene de ancho mi corazón? Pues este espacio que él tiene de aquí, de brazo a brazo, pues 10 centímetros. Ese es el anchito de aquí. Acá abajito está un poquito más ancho porque él, como el cuerpo va ampliando hacia abajo, entonces yo lo dejé un poquito más ancho acá abajo. Entonces acá abajo tiene 11 centímetros. Entonces yo marqué 11 centímetros, o sea 5.5 y acá 5 y hice la curva. Y acá abajo bajé en una ligera curva redondita acá, no más. Entonces lo voy a marcar acá en mi peluche. Y con esta tijerita pequeñita lo voy a ir recortando, pero solo cogiendo la telita donde está pegadito el peluche. Con mucho cuidadito, con cortecitos muy corticos para que no me corte el peluche. Entonces cuando yo abra me quede el peluche perfecto. ¿Listo?
Entonces me quedó así. Miren, aquí ya lo recorté, me quedó así. Acá en los bordes le recorté otro pedacito y ya aquí está perfecto. Miren, yo lo pongo acá y queda así perfecto. ¿Sí? Y acá va la naricita, cham, hasta ahí. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a pegarle su barbita. Yo levanto el pelito para que la tela me quede sobre la base del cuerpito. Y acá arriba me quede, acá como está en la mitad, yo ahí en la mitad. Mire, entonces acá lo voy a pegar. ¿Se acuerdan que hice unas marquitas a 13 centímetros aquí? Acá, mire, 13 centímetros aquí, 13 centímetros acá. Lo voy a pegar más o menos 1 centímetro por encima, para que cuando yo le ponga el gorro me tape este borde del peluche. Entonces vamos a untarle un poquito acá en el borde solamente de silicona. Solo empezamos en el borde con calma y lo vamos a pegar acá un poquito por encima de la marca de 13 centímetros que yo dejé. Pues ahí lo voy a pegar. Cuando ya pegué este bordecito, que ya, entonces ahora sí puedo levantar la barbita, quito mis pelitos para los lados y le puedo untar silicona a todo alrededor. Y lo bajo y lo asiento para que me quede bien pegadito. Modo allí con cariño. Bueno, y vamos a pegar la nariz. Entonces la nariz le voy a poner un poquito de silicona acá en la mitad, como alrededor donde está ahí donde está el algodón, y la voy a posicionar acá que me tape la curvita que le hice a la barba. Esta curvita allí un poquito por debajo de la curvita y lo sostengo. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando yo lo pego con silicona, como él está rellenito, se puede poner un poquito pesado. Entonces, ¿yo qué hago? Acá sostengo duro con la mano, meto la aguja acá a un ladito de la nariz, hago un rematico. Yo siempre hago remates para que no se me vaya a reventar el hilo, no se me vaya a zafar. Y le voy a pasar unas puntaditas donde cojo nariz y cuerpo. Nariz, cuerpo. Ahí, suavecito, suavecito. Cojo un pedacito y voy cogiendo nariz. ¿Esta costura se va a ver? No, esta costura no se va a ver porque ahí va el gorro. Entonces voy cogiendo. Cuerpo, nariz. Y acá al lado remato. Pero primero aprieto bien la costurita que miren, me cogió bien la naricita, ¿verdad? Quedó bien cogidita acá. Abajo no lo hago, ¿por qué? Porque abajo está el peluche. Entonces, si yo cojo el peluche, se me puede surcir el peluche y pues ya no se vería bonito. Entonces acá levanto donde está el peluche y le pongo otro trocito, otro poquito de silicona y lo pego. Sostengo allí un momentico y queda perfecto. Listo. Ahí quedó su nariz. Ahí quedó perfecta su nariz. Entonces, ahora sí vamos a hacer. Vamos a coger el gorro y le vamos a meter un poquitín de relleno. Un poquito nomás, como para que coja un poquito de cuerpo arriba. Pero un poquito, no se vayan a emocionar mucho. Miren.
Le voy a meter esta cantidad. Esto es poquitico, miren. Miren que si yo lo aprieto, miren lo que queda, un puñito. Este se lo voy a empujar. Como hasta la mitad nomás, miren, hasta la mitad. Esta punta la quiero así, sueltica. Y ahora sí voy a meter el gorro. Lo voy a bajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá atrás, esta es la parte de atrás del muñeco. Vamos a mirar la mitad. Aquí me da el 13, ¿se acuerdan? Entonces vamos a mirar la mitad. La mitad me da, ahí tiene 10 centímetros, o sea que la mitad son 5. Entonces esta es la mitad. Ahí donde está la mitad, por debajo de los 13, voy a hacer 1 centímetro más abajo. Voy a hacer una curvita para pegar el sombrero. Esa mitad, ¿para qué la marqué? Pues porque ahí va la costura del gorro. Entonces miren, sostengo allí. Lo puedo hacer con aguja, también lo puedo hacer con aguja. Le sostengo allí, miren, ya quedó pegadito, perfecto ahí, perfecto. ¿Listo? Me voy para adelante ahora sí y voy pegando. Aquí alrededor del bracito voy untando solo la silicona y lo voy pegando con cariño. Y miren que la curvita me permite que el gorro me quede por encima de la nariz y se vea precioso. Entonces acá sobre los bracitos, cham. Y vamos a ponerle aquí un poquito sobre la nariz. Y pegamos. Bajamos un poquito el relleno, así empujadito lo bajamos. Miren cómo va quedando. Y ahí pegadito. Listo. Acá. Entonces, acá me quedó. Si yo quiero, le pongo aquí un poquito de peluche, si no, no es necesario. ¿Por qué? Porque como hay un doblecito muy elegante, entonces no lo necesito. Entonces, le voy a pegar acá silicona en el bracito, de tal manera que este bracito me quede aquí pisando un poquito al bordecito del bigote. Y lo mismo voy a hacer al otro lado. Un poquito de silicona en el brazo, sin cogerle la mano, solo el bracito. Aquí sobre el bordecito de la barbita. Y ahí me quedó. Bueno, después yo le puedo peinar un poquito la barba. Así, ya la peinamos como en puntita. Y acá en el gorrito vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pegarle un pomponcito acá en la punta. A pegarle un pomponcito de estos de algodón. Ponemos un poquito de silicona ahí en el centro. Un chorrito. Y vamos a hacer que la puntica medio se meta allí. Con mucho cuidado, no nos vamos a quemar, ¿no? Metemos allí la puntica empujadita. Y ahí sostenemos. Y ahí nos quedó el pomponcito. El pomponcito va a ser peso. Bueno, no mucho, tampoco es que crean que pesa mucho. Y me va a quedar mi gnomo de esa manera. Revisamos detalles, que no se nos haya despegado en ninguna parte.
Si queremos que acá nos quede como el pomponcito bien bajito, entonces lo que podemos hacer es ponerle un puntico de silicona aquí y pegarle ese pedacito al sombrero acá abajo. Entonces él nos va a quedar así. Y nos quedó precioso nuestro gnomo. ¿O ustedes qué piensan? Bueno, amigos, hoy terminamos un tutorial nuevo con este hermoso gnomo, pero ¿qué les parece? Le hice compañerita. Igual lo hice exactamente igual. La única diferencia es que este tiene barba y a ella le hice fue dos trenzas. Dos trenzas con lanita, pero el procedimiento es exactamente igual para los dos nomitos. Entonces aquí está él con su pequeña amiga o novia o compañera. ¿Qué les parece? ¿Les gusta o no? Ah, bueno, les agradezco el haberme acompañado. Espero que me sigan acompañando. Y si aún no te has suscrito, ven, te invito a hacerlo. Te vas a divertir y vas a aprender bastante de lo poquito que yo sé. No te preocupes. Un abrazo sincero y seguimos en modo Navidad.